hace unas semanas, quizá un par de semanas, publiqué algo en LinkedIn que tenía que ver con el futuro de los juniors en el mundo del desarrollo de software. El post creo que tuvo bastante implicación en cuanto a gente comentando, un montón de opiniones y yo ahí lo que me di cuenta enseguida es que yo creo que ninguno tenemos ni idea de realmente qué podría pasar. Pero sí que creo que es importante y responsable que nos hagamos las preguntas. Al final es inevitable em, poner el foco en entender que el junior de hoy es el senior del mañana y que, bueno, pues que todos queremos dar continuidad a nuestra profesión y al desarrollo de software y no dejarlo en manos, al menos de momento, en vidas inteligentes extrañas, ¿no? Llenas de bits. Y de aquí esta sesión, un poco para traer a algunos expertos como Víctor y como Jordi para tener un poco su feedback. Así que Víctor, Jordi, de nuevo, bienvenidos. Un placer, Felipe. Muchísimas Mira, gracias. Encantado de estar aquí también. un placer teneros por aquí. Mira, yo casi que rompería el hielo con una primera cuestión muy básica por sentar algunas bases. Y es que os preguntaría a cada uno de vosotros que realmente qué consideráis que es un junior, ¿no? Para tener como un concepto unificado, para luego poder responder qué va a ser de ellos. ¿Qué opinas, Jordi? ¿Qué consideras tú un junior? Alguien que no tiene experiencia demostrada en el sector. ¿A qué le llamas experiencia exactamente? Eh, ¿Qué le llamo experiencia? A tener, al haber pasado tiempo en el desarrollo de una profesión. En nuestro caso, no, es verdad que luego, digamos, evoluciona mucho, pero, digamos, el no haber pasado las famosas 10.000 horas en el desarrollo, en la arquitectura, en la ingeniería, en la programación, ¿no? Es decir, y por eso no quiero decir joven, quiero decir alguien que no tiene la experiencia de haber hecho eso, pues porque te puedes reciclar, porque puedes haber tenido mil circunstancias familiares que hacen que no seas un chico de 18 o 23 años que está empezando la profesión, sino pues alguien que no ha tenido la oportunidad de acumular esa cantidad de horas de vuelo como para no ser considerado un junior. Genial. Y por tu lado, Víctor, ¿algún matiz? Sí, o sea, yo si queréis pongo un ejemplo que uso mucho yo en mis equipos también. Eh, Voy a definir, más que un junior, voy a definir un senior, ¿vale? Porque es un ejemplo que uso muchísimo, ¿no? Que para mí una persona senior, y veréis que la definición complementa perfectamente a lo que dice Jordi de la experiencia, ¿no? Y luego hablamos, si queréis, lo que es la experiencia, cómo ponerle un nombre a eso. Pero para mí un senior es una persona y que la coges, la llevas en un helicóptero a mitad de una selva, lo bajas con una cuerda, está en mitad la dejas ahí abandonado totalmente, ¿no? Tiene que resolver un problema que es salir, sobrevivir en esa selva y volver a casa, volver al campamento, ¿no? Y lo dejas totalmente solo y vuelve, ¿no? Y vuelve. Y un senior, además de los buenos, pues a lo mejor te viene con la piel del tigre ya que ha cazado al tigre, ¿no? O encima, montado encima del tigre, ¿no? Para mí eso es un senior, ¿no? Y entonces al final, ¿qué es por contraprestación, que es un junior? ¿No? Pues es una persona que va a necesitar acompañamiento, que va a necesitar ayuda, que va a necesitar alguien que esté con esta persona y que le dé lo que dices tú, Jordi, esa experiencia. Luego, lo que digo, luego si queréis, tengo algún ejemplo y ponemos el nombre a lo que es esa experiencia, ¿no? Que esa experiencia pueden ser 10.000 horas o pueden ser, yo digo que son los kilómetros, más que los Mm. años, ¿no? Es totalmente así, ¿no? Es decir, cuántos kilómetros has recorrido, cuántas aventuras has tenido, ¿no? Eso, eso genera algo en las personas, vamos a llamarle experiencia, luego si queréis le damos otro nombre, eh, porque tú puedes estar 10.000 horas practicando el piano, bueno, yo estoy seguro que dentro de unos años vamos a tener IAs que tocan el piano pues prácticamente a la calidad o al nivel o generan composiciones a la calidad de muchos artistas. Ahora vamos a ver qué es lo que les hace mágicos, qué es lo que les hace por encima, ¿no? de otros, ¿no? ¿Dónde está ese toque que los hace humanos, que los hace especiales? Ahí, ¿vale? Ahí es donde hay algo, ¿no? que es lo que yo llamo esa experiencia, ¿vale? Que es otro tipo de conocimiento que no es el conocimiento que está que puedes aprender en un libro, que puedes conocer aprender en la universidad, etcétera, etcétera. Para mí eso es la experiencia. Sí, de hecho, lo de las horas que has comentado me suena muy relevante a mí mismo, ¿no? Yo creo que ha habido momentos en mi carrera que
ha pasado un año sin pena ni gloria, sintiendo que no progresaba o que no aprendía y cuando te expones a... Yo creo que es la combinación de problemas interesantes, retadores, donde puedes aprender algo nuevo y tienes además un entorno y un contexto que te permite, ya sean herramientas, conocimiento, acceso a otros desarrolladores y un buen equipo que te da como ese push, ¿no? Dicho, o sea, de alguna manera mi aporte quizás es también la construcción de criterio. Creo que lo que tú has comentado, tu metáfora sobre la selva, a mí me dice mucho sobre gestionar la incertidumbre, tomar decisiones sabiendo cuándo debes abrir opciones y cuándo debes cerrarlas. Para mí tiene mucho que ver con pensamiento estratégico que inevitablemente se obtiene cuando tienes rodaje, ¿no? Y cuando has En librado el campo de batalla, obviamente. unas cuantas batallas, eso es. Entonces, ahora mismo en las compañías con las que estáis colaborando o el mundo que estáis viendo, ¿qué porcentaje veis de junior? ¿Cuál es la situación? Contadnos un poco, Jordi. Y a mí es un tema que además te lo dije en que me preocupa un montón, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado nutrir mis equipos con gente joven, porque además siempre pienso en lo mismo. Hubo alguien que hace casi 30 años me dio a mí mi primera oportunidad, ¿no? Y yo además no vengo del mundo, yo soy físico y entré en el mundo de la... Es verdad que había programado todo desde pequeñito, ¿no? Pero y alguien me dio esa primera oportunidad. ¿Y por qué demonios me la dieron? Si... Entonces, siempre he pensado que, joder, pues que quiero devolver, si tú quieres, un poco mi contribución, ¿no? Y me preocupa mucho hacia dónde estamos yendo. Y yo aquí, claro, es que separaría mucho. Y además es que, y ahora os digo por qué, porque ayer escuché un podcast que me encantó, pero separaría mucho lo que son empresas más grandes y estables y con cierta situación de lo que son, donde yo me muevo más últimamente, en los últimos años, que son startups, ¿no? ¿Por qué? Porque la startup, pues esa estabilidad no existe y lo que necesitas es correr mucho para intentar llegar a ese punto de equilibrio en el que no te mueres, ¿no? Y bajo el nuevo paradigma de un desarrollo de producto, a mí me gusta hablar siempre de desarrollo de producto porque es lo que hago yo en mi tipo de compañías, lo que estamos buscando es un desarrollo de producto súper rápido, agéntico. Y claro, el problema es que es un framework complejo donde lo que necesitas es gente muy buena y muy senior, con mucho conocimiento del dominio, con mucho ownership, ¿no? Y entonces ahí los juniors tienen muy mala cabida, porque si lo que quiero es correr mucho, porque ahora me han dado un Fórmula 1 en las manos, claro, ¿cuál era el primer coche que teníamos todos? Pues aquel coche de tercera, cuarta, quinta mano al que corría poco y si le pegabas un golpe, pues dolía, pero dolía menos que se lo pegaras al coche de tu padre, ¿no? Pues entonces, en ese tipo de empresas lo que estoy viendo es que el junior molesta. ¿Vale? Y entonces es un mundo que tengo muy cercano y me preocupa. Incluso en SignUp a día de hoy tenemos algún junior, pero si aquello dice, joder, si volviera a empezar, no hace 2 años ahora, ¿qué haría? Pues con el mismo dinero probablemente haría lo que están haciendo algunos amigos míos, que es que no tengamos claro cómo vamos a meter a los juniors dentro de este nuevo proceso, no voy a contratar ni uno y solo voy a contratar a seniors. Me voy a gastar la misma cantidad de dinero en un equipo más pequeño, pero en personas que tienen un ownership y un agency total sobre el problema. Hay un podcast que me gusta mucho, que es el Lenis Podcast, ¿no? Que es un tío que tiene un podcast que todas las semanas trae a lo más granado de la IA a nivel de San Francisco, con lo cual han pasado todos los que os podáis imaginar, de OpenAI, Anthropic y tal. Y ayer la entrevista era con la CPTO de Netflix. Y ella cuenta que en Netflix el problema fue al revés. En Netflix, además, yo lo seguí mucho tiempo, todo el tiempo que me dediqué al mundo del vídeo, ¿no? En Netflix durante mucho tiempo solo se contrataban seniors, porque tenían problemas muy complejos, pero en un momento determinado se dan cuenta que lo mismo, ¿no? Que para nutrir su cultura y nutrir su organización hay que contratar juniors. Y decía, oye, nosotros seguimos contratando gente durante el periodo formativo, gente recién licenciada o junior, y pues si hablas con mi hermano en Google, 3/4 de lo mismo. Con lo cual yo creo que hay como dos mundos muy distintos. El de la empresa grande, sólida y con recursos, que dice, es que como yo tengo que contratar tantos todos los años, es verdad que estoy implementando todo esto mismo que hacéis vosotros las startups pequeñas, pero tengo un framework distinto. Y lo que veo en empresas mucho más pequeñas o startups o demás, que es, no sé cómo meterlos ahora dentro de mis procesos y demás, y no los quiero, porque como aprendimos todos como aprendices, y no tenías ni idea de hacer nada, y como mencionabais, que pues te sentaban al lado de gente que sabía, hacías, te corregías,
aprendías por imitación, ¿no? Es decir, tenías que ser inteligente y saber quién sabía de qué para ir a preguntar y para ir a copiar. Víctor, en tu caso, Yo te voy a dar un dato de la industria, luego si queréis os cuento mi experiencia contratando juniors, ¿vale? Pero no sé si sabéis cuántos ingenieros tenía Anthropic el mes pasado, en junio de 2026. Anthropic tenía 1.680 ingenieros contratados. De ellos, ¿sabéis cuántos tenían menos de 3 años de experiencia? 50 ingenieros, ¿vale? Es un porcentaje, pues obviamente irrisorio, ¿no? Es Bueno, porque prácticamente, es no tiene absolutamente nada. Es un caso muy parecido al que dices tú de Netflix, ¿no? Y ahora cuento un poco mi teoría de por qué, ¿vale? Por cierto, de estos 50 ingenieros con menos de 3 años de experiencia, el 100% son doctores. Son lo que quiere doctores. decir que tenían mucha experiencia, pero en otra cosa. Tienen experiencia en otra cosa o se consideran juniors, Quiero decir, pero sí, vienen de experiencia en otra cosa. Y ahora hablamos de eso, claro, ¿vale? Otra de la experiencia. Entonces, lo que ocurre, están habiendo datos de estudios. Por ejemplo, hay un estudio científico de Eric Brynjolfsson de Stanford, economista de Stanford, premio Nobel de Economía, que sacó un estudio el verano pasado que se llama Canaries in the Gold Mine, ¿no? In the coal mine, ¿no? Canarias en la mina de carbón. Sabéis que cuando hay una mina, para ver si había gases antiguamente, bajaban un canario en una jaula con un cable y luego subían, ¿no? Y cuando subían, si el canario estaba muerto, es que no se podía bajar porque había unos gases que eran tóxicos, ¿no? Entonces es un estudio que básicamente lo que viene a ver es decir qué está pasando con los juniors y hacen un estudio de qué está pasando con las contrataciones y está diciendo, o sea, el paper viene a decir, es un, por cierto, uno de los que mejor en metodología científica han tenido en los últimos años de qué está pasando con los jobs, con los trabajos de los juniors, y viene a decir que básicamente que el 16% de las contrataciones, pues, o sea, que ha caído, perdón, las contrataciones de juniors un 16% en estos años, ¿no? Lo curioso, lo curioso es que si tú entras dentro e investigas y miras a ver lo que pasa, resulta que esas empresas, hay ciertas empresas en las que contrataciones de los juniors están subiendo, no están bajando. Están subiendo, ¿vale? Incluso empresas muy avanzadas con uso de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué pasa? Entonces ellos hipotetizan y ahí es donde está para mí lo interesante. Por cierto, es una de las cosas que yo cuento en mis clases a mis alumnos, yo les enseño también, son gente junior que tiene que salir al mundo laboral, con lo cual ahí les preparo un poco para lo que les viene. Y justo lo que se ve en ese paper es que todos los trabajos que tienen conocimientos o que requieren conocimientos totalmente aplicables desde el día uno, desde que sales de la universidad hasta tu primer día, esos tienen una caída impresionante, esa caída que os he dicho de más de 16 puntos. En cambio, hay una serie de trabajos en los cuales se está creciendo y son trabajos en los que tú, Jordi, lo has dicho muy bien, esa experiencia, esa parte que tienes de ese criterio, de esas cosas que tú puedes llevar ya, eso ellos en el paper le llaman conocimiento tácito. ¿Vale? Y es el conocimiento que se construye con la experiencia, es el conocimiento que construyes pues, con los años de tener batallas, de haberte pegado, haber estado con los seniors y viendo pues, delante de clientes o teniendo problemas técnicos duros, o lo que he dicho yo de irte a la selva y ver cómo el senior sale, ¿no? Y aprende a salir de la selva, ¿no? Ese conocimiento que no está en los libros. Entonces, ese conocimiento que no está en los libros, obviamente la IA es bastante mala recogiéndolo, es bastante mala codificándolo, con lo cual lo que está ocurriendo es que las personas que estamos utilizando que estamos utilizando IAs y las estamos complementando con nuestras experiencias, pues Jordi, 30 años, yo 20 años de experiencia, ¿no? O sea, y todo eso es lo que nos está haciendo que estamos siendo muchísimo más productivos con la IA. Entonces aquí el problema para mí con los juniors es decir, oye, cómo les damos a los juniors ese conocimiento tácito? ¿No? Si lo que dices tú ahora mismo es un estorbo porque realmente queremos ir súper rápido, queremos ir, avanzar, generar muchísimo más, ¿no? Pero ¿dónde dedicamos o cómo vamos a dedicar recursos y luego vamos a tener que formar o traer cosas nuevas, ideas nuevas a las empresas si no los estamos incorporando? sí, además, o sea, en nuestro caso, siendo súper transparente y de hecho lo publiqué en el post este que comento, nosotros tenemos muy poquitos juniors, muy poquitos. Y realmente ha sido tampoco ha sido por diseño, no ha sido algo intencional necesariamente, pero sí a medida que hemos ido creciendo, siempre la apuesta ha sido, por lo mismo que ha dicho Jordi, es, oye, vamos a traer gente que puede volar, ¿no? Con esto, con más seguridad. Aún así,
algo que para nosotros estamos viendo que es un reto, no solo en nuestro equipo, sino en otros alrededores. Oye, resulta que de pronto la IA tú la utilizas con este leitmotiv de ir más rápido, que parece que es lo único que importa, y veo que muchas veces la gente, no solo código, sino otros documentos, que a veces ni se lee el output, ¿no? Y de pronto, pues ahí tendrás como otro, claro, eso es otro problema, evidentemente, pero mi reflexión viene más por ese junior que en su día, nosotros, por ejemplo, hacíamos formaciones muy de patrones de diseño, técnicas de refactoring, catas, TD. Ahora de pronto dices, ¿ese es el camino para formar a un junior? Es algo que realmente importa y lo reflexiono mucho porque dices, hombre, yo sí pienso que sigue importando que entiendas cuándo encaja mejor un patrón que otro, cuándo puedes dar ciertas guías, ¿no? Entender lo que está haciendo. Pero por otro lado, no evito pensar que seguramente esto se lo preguntaba a la gente que pasó del ensamblador a C, ¿no? Y seguían poniendo como mucho foco en diciendo, es que no me ha optimizado el registro donde ha desplazado los bits. Y realmente eso luego deja de importar. Entonces, ¿hasta qué punto, la pregunta para vosotros, hasta qué punto pensáis que tiene sentido formar al junior en esas buenas prácticas de software cuando quizás vamos a converger a un mundo en el que eso tampoco va a ser tan importante? Jordi. La pregunta del millón. A mí hay una, te diría, a mí hay una parte, la parte más, te diría sí. Es decir, si no conoces bien las bases es muy difícil tener ese espíritu crítico que necesitas, como decías. Está muy bien que la IA haga, pero hay alguien, lo decía esta Elizabeth Stone en el podcast de ayer, pero hay alguien que tiene el ownership de decir que eso va a producción. Absolutamente. ¿Vale? Entonces, eh, pero también tengo la otra parte que pienso, pero necesitas saber hasta el último punto y coma como cuando nos acabamos las primeras certificaciones en Java hace 25 años y el examen era básicamente si te sabías la documentación. No. Entonces, creo que tiene que haber un balance entre hay unos mínimos que hay que conocer porque además si vamos hacia este tipo de nuevo full stack, parece que durante un tiempo queríamos full stack, luego no los queríamos, y si te vas al paradigma actual, quieres un tío que coja el problema en tu end y te lo solucione. Pero ahí es donde la figura, a mí hay una palabra que detesto que es el arquitecto, porque creo que la hemos prostituido en la profesión mucho, ¿no? Y creo que hay mucho arquitecto de PowerPoint y que hace falta mucho más arquitecto de ensuciarse las manos. Pero bajo este nuevo paradigma lo que necesitas es gente que los fundamentos, la arquitectura y el pensar en sistemas complejos lo tengas de arriba abajo. ¿Cómo demonios voy a pensar en sistemas complejos si no sé hacer sistemas simples? ¿No? Entonces, por eso cuando entrábamos a trabajar había esa evolución natural, ¿no? De empezar, como quien dice, corrigiendo bugs para acabar haciendo ciertos objetos, para acabar haciendo, presentar pequeñas soluciones, porque porque era la forma natural que conocíamos. Yo creo que eso va a cambiar, pero me sigue costando mucho pensar que los básicos, esos fundamentos básicos no tengan que estar bien sólidos en ese profesional. Mm, Muy de acuerdo. Antes de dar paso a Víctor, comento una pequeña cosa que me ha sugerido tu respuesta y es el concepto de system design, ¿no? O sea, al final entender que al final hay ahora una miríada de personas haciendo productos, ¿no? Con vibe coding, tal y cual, dices, vale, ahora pon esto en producción, ¿no? Ahora ponlo. Ahora que te lleguen 100 usuarios concurrentes, no te hablo de millones, 100 y a ver si Claro, aguanta. eso es. Entonces, yo creo que al final esos conceptos de escalabilidad, de entender pues todas las piezas de arquitectura con las que puedes contar, que no es solo una base de datos, que tienes cachés, que tienes buses de datos, que tienes miles de piezas, saber cuál encaja mejor, saber cómo puedes ir gradualmente aumentando la escalabilidad tanto vertical como horizontalmente y yo creo que ese entendimiento, como las bases, ¿no? Los principios, yo creo que eso no va a ir a ningún sitio. Es verdad que seguramente la IA también tenga capacidad en un momento dado hasta para darte recomendaciones por aquí y por allí, pero igualmente tienes que tener el criterio. O sea, súper de acuerdo contigo en que los principios fundamentales son cruciales para dar dirección. Víctor, en tu caso.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en 100%. O sea, yo iba a decir cuando has preguntado, yo estaba pensando en ingeniería de sistemas, pero es que lo has dicho tú, Jordi, son sistemas complejos, no son sistemas simples. Hay que entender una serie de principios básicos, pero ¿cuántos de vosotros estáis optimizando el valor de un puntero a la hora de maximizar la memoria, no sé cuántos, ¿no? Por eso cuando programabas a lo mejor para una amiga, ¿no? O para un computador, o estás, por ejemplo, haciendo yo no digo que se vaya a extinguir, esto es como el vinilo. Sí, hay gente que sigue escuchando vinilos, ¿no? Hay gente que tiene que optimizar sistemas embedded, ¿no? Sistemas embebidos. Yo, por ejemplo, nosotros en Citizen se lo tuvimos que hacer, teníamos que meter inteligencia artificial en un sensor, ¿vale? Machine learning en un sensor, pues sí que tienes que ir tocando ahí al mayor, pero son casos muy concretos, ¿no? La mayoría de los casos no lo vas a necesitar, y entonces lo que sí que tienes que tener es, oye, ¿cómo va a escalar mi sistema? ¿Cómo va a interaccionar con los usuarios? ¿Cómo vamos a hacer que los tiempos de respuesta sean no sé cuántos? ¿Cómo vamos a hacer que a nivel de negocio esto tenga sentido? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, lo que está ocurriendo es que nos estamos yendo a otro nivel de abstracción más, ¿no? O sea, es decir, nosotros empezamos hablando unos y ceros, ¿no? Y yo recuerdo que mi director de tesis doctoral programaba los robots con las tarjetas perforadas, ¿no? Y me parecía una locura, y cómo podía programar con tarjetas perforadas. Yo empecé haciendo mi tesis haciéndola en C++, optimizando memoria y tal, me paso a Python, de ahí obviamente está subiendo un nivel de abstracción, ahora estamos subiendo otro nivel más, ¿no? Y con la diferencia que este nivel de abstracción no solo hace código, sino que tú puedes preguntarle sobre arquitectura de sistemas, tú puedes preguntarle cómo escalar, tú puedes tener un criterio, habéis mencionado la palabra criterio, decir, oye, ¿qué opinas tú de este tema? Yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, otra cosa que está pasando con la IA que nos permite explorar eh, mundos, explorar áreas de conocimiento que no teníamos ni idea. Yo al menos yo estoy haciendo cosas que no tenía ni idea de sistemas y que estoy aprendiendo sobre la marcha. Tengo ese conocimiento tácito, que digo, esa experiencia, ¿no? Esos kilómetros recorridos en los cuales puedo entender que cuando la IA me está ofreciendo un sistema, le puedo lanzar ciertas preguntas, para una persona serían incómodos, a la IA siempre te dice, qué buena pregunta, ¿no? Bueno, pues tú lanzas esas preguntas, vas haciendo y tú vas construyendo con tu criterio y vas viendo un poco cuáles son las mejores opciones. Entonces, para mí... Hay que tener unas nociones básicas, hay que tener una serie de criterios, hay que formar a la gente y luego yo voy a repetir, voy a insistir mucho que he visto por el chat que había algún junior que lo importante también es la experiencia, o sea, es el recorrer kilómetros, recorrer caminos, cometer errores, romper cosas en los cuales eso te va a dar ese conocimiento, ¿no? Y luego pregunta, cuando hayas roto algo no salgas corriendo, sino investiga, pregunta y entiende qué ha pasado para que puedas aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir mejorando y seguir creciendo en ese punto. Entonces, para mí, esos sí que son los básicos, básicos que hay que tener siempre. Víctor, tú a la gente esta que has comentado que les formas que son junior, ¿les recomiendas que hagan códigos sin IA? No. No, no, primero por el tipo de programas a los que suelo dar. O sea, yo estoy dando clases a gente ya, son gente muy cross, muy de negocio, alguno más técnico, otro más, pues más de negocio, todos quieren probar cosas, pero sí que lo que les digo es lo que os acabo de decir, hay que probar, hay que entender, tienes que, si estás haciendo tecnología, lo siento amigo, pero te va a tocar aprender de tecnología. O sea, eso es un impepinable, ¿no? Tienes que Mm. entender los principios básicos, no hemos hablado de principios antes, ¿no? ¿Qué tienes debajo? Tienes que entender los sistemas que tienes debajo. Hay mucha gente que no, para mí el vibe coding no es lo mismo que, ¿cómo le llama? Agentic engineering, ¿no? O sea, Ujú. no es lo mismo. O sea, el vibe coding para hacer un proyecto exploratorio y tener una idea está muy bien, pero si eso luego lo quieres llevar a producción, lo quieres llevar con usuarios, lo que has dicho, Jordi, Ujú. a 100, a 1000 usuarios, a 100.000 usuarios, eh, son proyectos distintos, ¿no? Aunque la idea y lo que quieres Mm. conseguir es servir al mismo tipo de cliente, resolver el mismo tipo de problemas, pero a una escala mayor, pero el problema a nivel de ingeniería son problemas distintos. De hecho, fíjate a esto que al hilo de esto que comentas, me ha surgido enseguida un pensamiento que es, lo puse en Twitter también hace unas semanas, como en plan, oye, en 6 meses hemos pasado de prompt engineering a context engineering, a harness engineering, a loop engineering y ahora a graph engineering, Graph engineering. que en realidad es ingeniería, lo mismo, todo el rato, ¿no? Son principios donde tienes que entender, bueno, el funcionamiento de unas nuevas herramientas que te dan unas nuevas posibilidades y al final mi reflexión es que la adaptación rápida que, por ejemplo, en nuestro equipo hemos tenido ha venido dada porque traes gente que ya se ha pegado con todo eso. Fíjate que Ese es engineering no se va, de la palabra, se queda Claro, ahí. claro. no, pero ese es parte del problema, yo creo, ¿no? Que es decir,
digamos, nosotros tres, si pones un poco en contexto, yo en varias presentaciones que hago hemos pasado por saltos cuánticos durante los últimos 20 años, ¿vale? Es decir, la web 2.0, el mobile, el IoT, el blockchain, bla, 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 ¿no? Para mí ninguno del calibre de esta, de los últimos de 12 a 18 meses, ¿no? Que requiere no solo lo que estamos diciendo, sino también un esfuerzo mental muy grande porque hay que estar constantemente revisitando lo que estás haciendo. Es decir, el framework que montaste hace 6 meses probablemente está obsoleto, o es muy mejorable, pero no muy mejorable un 10%, muy mejorable. Es decir, al ritmo que van estos Frontier Labs, ¿vale? Eh, te exige aquello, ¿no? De lavar y tender la ropa de una forma constante, porque mientras estás usando el framework, te estás obligando constantemente a tener que aprender. Hace 2 meses no hablábamos de loops, Totalmente. contratos y no sé qué. Y hace 6 ya ni me acuerdo de qué hablábamos hace 6, pero es que no sé qué vamos a estar hablando dentro de 15 días, ¿no? Pero ojo, Entonces, Jordi, ahí déjame que te diga, o sea, no hablamos de loops, pero sí que hacíamos loops. O sea, sí, 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 Lo sí. único es que le hemos puesto una palabra que está muy bien para entender lo que hacemos y poder seguir avanzando, pero sí que hacíamos, porque era ingeniería, en el fondo lo que estabas haciendo es ingeniería de sistemas. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el framework actual o las herramientas actuales nos lo ponen más fácil. A lo que me refiero es que hay muchas cosas que hacíamos o que tal, que ahora ya vienen de saco en lo que haces, ¿no? ¿Y cuál es el problema para mí en ese entorno de un junior? Que era el mismo que yo tenía hace 25 años, que es que yo no tenía ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el nada como para montar un sistema complejo. Entonces, ese junior necesita de ese acompañamiento de alguien que le diga, no te preocupes por el framework y por el coche, que ya te lo pongo yo, porque es que eh, no has acabado de entender la última iteración que han salido tres. Joder, yo, Entonces, yo creo que eso se ha hecho siempre. Nosotros en su día, sí, pero Felipe, pero no a la velocidad actual. no, no, ni de coña. De hecho, nosotros lo que hacíamos era mucha plantilla de proyectos, Todos, servicios, tal, claro, para dar claro. un poco los patrones ya cocinados y que no haya que romper nada, ¿no? Pero ahora de pronto, claro, eso ha sido como exponencial. Cada semana, De hecho, nosotros ya, fíjate, estamos haciendo algunos desarrollos desacoplándolo del harness, porque sabemos que lo vamos a tener que desmontar dentro de nada, ¿no? claro. Por la velocidad que comentas. Os iba a Pero, pero, lanzar. pero, pero eso se os ocurre a vosotros Está claro, porque tenéis los huevos pelados. claro. Sí, 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 está claro. Y a tu yo de hace 25 años no se le ocurre. No, indudable. Estaba pensando, ¿qué opináis? O sea, ¿pensáis que una técnica puede ser, enfocándonos un poco en la solución, ¿no? A ver, vale, asumimos la tesis de que podemos y queremos ir juniors para el día del mañana. Vamos a intentar aterrizar algunas técnicas más prácticas que vosotros penséis hipotéticamente podrían funcionar. Por ejemplo, ¿pensáis que un pair programming o pair vibe coding, no sé cómo llamarlo, pensáis que puede ser efectivo? Jordi, si quieres tú, y luego entro yo o Pero digo dale, yo. dale, dale. No, o sea, yo te voy a contar lo que he hecho. Yo no cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora y seguiría haciendo lo mismo. A mí me ha funcionado muy bien y son cosas que llevo haciendo pues desde 2012-2013, o sea, ya más de una década, ¿no? O sea, antes de la IA, de la IA de ahora, ¿no? Y básicamente yo siempre, ya cuando hacía el doctorado, yo traía, siempre me ha gustado mentorizar gente, siempre me ha gustado llevar gente, pues juniors, ¿no? Y yo ya me traía gente pues para hacer los TFGs, los proyectos final de carrera, de másters, y lo que hacía era, oye, yo tengo mi línea de investigación, yo voy avanzando por aquí, voy programando mis cosas con los robots, etcétera. Y lo que me traía era gente que lo que me hacía era, oye, pues vamos a explorar por esta rama a ver qué hay. Vamos a explorar por esta otra rama que hay, ¿no? Eso luego lo he seguido haciendo, pues por ejemplo en Citizens, nosotros traíamos gente junior, traíamos por ejemplo también becarios, y hemos hecho exactamente lo mismo. Nosotros tenemos nuestro core business y vamos desarrollando la tecnología por un lado. Obviamente en el día a día, que Jordi lo has dicho, yo quiero ir como un Ferrari, puedo ir rapidísimo. No voy a meter aquí a un junior y tener que formarle porque voy a perder velocidad, pero no solo eso, sino que además estás metiéndole una presión tremenda que creo personalmente que un junior no debería tener,
por lo que digo, o sea, no lo puedes tirar en mitad de la selva y abandonarlo porque muy poquito, a lo mejor sí, los espartanos salían, ¿no? De hecho, los espartanos, el método espartano, ellos, oye, volvían, ¿no? Pero bueno, creo que no es bueno, no es adecuado, ¿no? Entonces, la idea es, oye, vamos a ponerlos en zonas, en side projects, si queréis llamarlo, o en proyectos más de R&D, ¿no? De exploración, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, obviamente, muchos van a morir y otros van a salir, ¿no? Os puedo contar casos de éxito que hemos tenido algunos que han sido, en mi caso, impresionante, pero para mí hay que tener dos cosas claras, ¿no? O sea, si tú estás incorporando un junior en tu plantilla, tú lo que quieres son dos cosas. Por un lado, obviamente, tu parte de la empresa, es decir, vamos a explorar un área en la que no tengo capacidad para explorar, pero por otro lado tú tienes una responsabilidad con esa persona que estás trayendo a tu empresa de formarla, de ayudarle y que esa persona gane ese conocimiento tácito, esa experiencia, esos kilómetros que hemos dicho, pues al menos oye, el tiempo que esté con nosotros, que los gane y cuando vaya ya esté más preparado para el mundo real, ¿no? Ya pueda salir y pueda salir mejor. Entonces eso por un lado. Y a nivel nuestro interno, o sea, yo casos, por ejemplo, que nos ha pasado en Citizens, pues una chica que vino de becaria estuvo unos meses explorando una serie de herramientas para generar un autoetiquetado de nuestros datasets, por ejemplo. Obviamente, cuando ella acaba, vimos que eso era una línea pues, súper prometedora. Ella acababa ya su internship, se iba fuera. Con lo cual lo que hacemos es nosotros lo incorporamos, esa herramienta. Eso no es un ella ha acabado un proyecto, yo lo integro, luego requiere un esfuerzo, porque obviamente lo que ha hecho ella es algo exploratorio que requiere un esfuerzo de integración grande, pero lo integramos y funciona muy bien. Otro todavía más grande que hemos tenido, nosotros llevábamos intentando hacer, Citizens lo que hacíamos eran inteligencia artificial para analizar cómo hace ejercicio la gente, ¿no? Mientras está haciendo ejercicio, ejercicios de fuerza, eh, ver, eh, ver cómo podíamos ayudarlos con inteligencia artificial. Y una parte de ella, nosotros desde 2023, o sea, ChatGPT sale a final de 2022, nosotros en 2023 ya intentamos empezar a hacer los primeros agentes y llevamos 2023, 2024 y 2025 intentándolo de varias maneras, trayendo gente, intentándolo nosotros y la tecnología no estaba madura para lo que queríamos hacer nosotros. Eso no te implica que no tengas que desistir. Y vamos trayendo juniors, y vamos trayendo gente, y vamos probando proyectos exploratorios, no está maduro, no está maduro, no está maduro. ¿Qué pasa en 2025? En 2025, la primera mitad de 2025, sale una serie de releases, sale una serie de modelos ya un poco más avanzados, salen ya harnesses un poquito mejor, ahora sabemos que se llaman harnesses, ¿vale? Herramientas que son un poquito mejores y de repente descubrimos, oye, esto ya está muy interesante. Pues en verano de 2025 acaban este proyecto con estos juniors, vemos que la tecnología está madura y lo que hacemos es un pivot de la empresa precisamente porque nos permite hacer una serie de avances, han habido una serie de avances tecnológicos que nos permiten pivotar la tecnología en esa dirección para hacer un producto muchísimo más potente, muchísimo más atractivo, que nos permitía, que nos reducía costes, que nos abría otro tipo de mercados tremendos. Y eso sin juniors no lo hubiéramos hecho jamás, por ejemplo. Mm. Entonces, O a s- mí esa es la experiencia que me ha funcionado siempre. o sea, básicamente lo que estás diciendo es darle libertad para innovar, ¿no? Y abrir líneas nuevas mientras se curten, que al final es como para ti un win-win porque les das un training camp, pero que además es productivo para la Totalmente. compañía. Siempre acompañándoles, nunca dejándoles totalmente solos. Y es verdad que aquí tengo que decir una cosa, que obviamente hay una selección. O sea, tú estás trayendo ya el talento que tú crees que necesitas para hacer este tipo de proyectos, que no todo el mundo vale, ¿vale? No todo el mundo vale para hacer este tipo Mm. de proyectos. Eso también es importante saber. Y seguramente no todo tipo de empresa. Además, es un poco lo que decía Jordi, ¿no? Que al final la empresa se puede permitir a lo mejor más inversión en innovación y desde luego va a generar una serendipia tipo Google, ¿no? Que tenían como el 20% alocado y de ahí salieron productos tan exitosos como Gmail. Eh, pero Yo sí que creo, yo sí, perdona Felipe, pero yo sí que creo que cualquier empresa lo puede hacer siempre que tenga la predisposición a hacerlo, porque, o sea, no te va a costar dinero. O sea, lo sí que te va a costar es un esfuerzo y tú tienes que tener en tu cabeza, en tu mentalidad, primero, qué cosas quieres explorar, qué cosas tienes hoy que quieres explorar y qué cosas y que tú tienes un contrato moral con las personas que te entran para acompañarles y seguirles y darles seguimiento. Entonces eso mm, te va a llevar un tiempo. Y es verdad que, por ejemplo, una empresa que es más operativa y no tiene ganas de innovar, pues probablemente este modelo no le va a servir tanto, pero bueno, probablemente una empresa operativa no va a contratar tantos ingenieros, ¿no? Simplemente lo que quiere es claro. tener sus operaciones y fuera, ¿no? Pero una empresa que tiene que desarrollar producto, ingeniería, lo que sea, sí que son empresas un poco más innovadoras, ¿no? Y que van a Ujú. crear, entonces yo creo que esos perfiles sí que encajan ahí. Genial. Jordi, tus ideas. Yo creo que habéis dicho algo muy importante, ¿no? Yo creo que para contratar, independientemente de lo que quieras contratar, hay que tener responsabilidad.
Sí. Hay que saber lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Es decir, esto al fútbol juegan el Getafe, el Madrid y el Barça, pero ni juegan igual ni hacen las cosas igual porque es imposible, ¿no? Entonces, y todas las relaciones son bidireccionales, son de dos personas, es decir, es empleado, empresa, empresa, empleado. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que tenemos la suerte de trabajar en un sector donde el paro no existe o es muy bajo, ¿vale? Estructural, sí. Vale. ¿Qué quiero decir con eso? Que no todo el mundo sirve para trabajar en el mismo sitio. Entonces, si eres un junior, yo creo que es muy importante. Es verdad que no tienes la experiencia como para decir profesionalmente, pero lo que sí sabes es cómo eres tú como persona. Entonces tienes que buscar sitios donde creas que tu persona encaja mejor. Es decir, yo recuerdo, yo empecé trabajando en consultoría y la charla de presentación nos dejaban claro que allí íbamos a currar de 12 a 16 horas todos los días. Pero es que yo eso lo sabía antes de aplicar a esa empresa. ¿Vale? Y a mí en ese momento vital ya me iba bien. Hoy con mujer y tres hijos pues, posiblemente no me iría igual de bien. ¿Vale? Entonces yo creo que uno es muy importante entender, tú como junior o como empleado, dónde te gustaría o qué tipo de sitio quieres estar, y dos, como empresa, qué puedes contratar. ¿No? Que puedes contratar porque tienes que hacerte, tienes, tanto si es senior como junior, tienes que hacerte cargo de esos equipos. Y siempre pienso que las empresas son entes vivos, es decir, que lo que te sirve hoy no tiene por qué servirte mañana ni pasado mañana, ¿vale? Independientemente del tamaño que tengas, ¿no? Entonces, teniendo esas dos partes claras, yo creo que es cuestión de entender pues, que hay un cierto tipo de empresas que en un momento, con cariño, los juniors les molestan, pero que esa misma empresa a la velocidad que vamos, a lo mejor en 6 meses ha cambiado lo suficiente como para decir no. Oye, porque una de las cosas que me preocupa a mí ahora es que como podemos ir tan rápido, la gente quiere hacer 25 cosas en paralelo. Y eso sigue siendo un error, porque el problema es el mismo que hemos tenido siempre, que es, si haces empresa de producto, es decidir qué parte del producto hay que hacer. Porque no porque hagas más producto implica que vas a vender más. Es decir, al revés, es que a lo mejor le generas un problema a venta. Es que ahora tienes 25 fichos nuevas que vender. Hostia, si no era capaz de vender 10, ¿cómo voy a vender 35? Claro. ¿No? O que Entonces marketing vuelve loco a los clientes porque cada 2 días, como le Anthropic, ¿no? Me mandas, vuelve. le mandas una notificación. Quiero decir, al final tenemos el problema de qué tres cosas, tres, cinco cosas tengo que hacer, lo que me permite el nuevo framework, que es iterar sobre ellas a una velocidad que no hemos podido hacer nunca. No abrir el embudo y hacer 25 a la velocidad que hacíamos antes. Bueno, como antes solo hacíamos 5, ahora puedo hacer 25. Hostia, no, sigue haciendo las 5, pero itera sobre ellas a una velocidad enorme. Y sí que creo que si tienes una situación financiera en la empresa que te lo puede permitir, puedes hacer lo que decía Víctor, que es cada compañía yo creo que tiene que encontrar cuál es la forma de crear esa cantera, ¿no? Y yo creo que hay mil estrategias para hacerlo. Lo importante es que entiendas cuál es la que te funciona a ti. De Hotels Network, nosotros teníamos un problema que era muy repetitivo, pero que nos iba muy bien porque era bastante transversal al producto. Entonces, ¿por dónde entraba la gente junior? Ahí, porque eran problema que teníamos muy claro, con muchos ejemplos, muy bien documentado, con un par de personas que estaban bastante encima, y nos permitía que entraba gente y encontrabas gente que avanzaba muy rápido y podías moverlo rápidamente a equipos de producto, y gente que necesitaba más tiempo, o gente que por desgracia no nos encajaba. Entonces, yo creo que hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? Es decir, como Mm, compañía, el compromiso que tienes, y si contratas a alguien que lo vas a poder acompañar, y por otro lado, como empleado, decir, oye, bueno, pues si es que a mí no me gusta cierto tipo de riesgo, de presión, de tal o de cual, pues la empresa A, B o C, en ese due diligence que deberías hacer cuando buscas empleo, pues no es para mí. sí, totalmente. Hay entornos diferentes y tiene que haber estrategias diferentes Pero, también para ello. pero tenemos un sector donde están todas las opciones habidas y por haber. Sí, mira, se me ocurre como no queda mucho tiempo que igual podíamos abrir a la audiencia turno de preguntas, incluso apreciaciones, ideas que queráis volcar, pues seguro suma muchísimo si alguien se anima. No, no quería intervenir antes para no, porque estaba el debate muy interesante. Hemos derivado la conversación del por qué Junior sí, Junior no, y demás,
hacia un debate más basado en, oye, pero que lo que seguimos haciendo es ingeniería, pero que igual no hay que hacer 35 features, que hay que hacer las 5 pero bien. Y para mí, hilando con el topic inicial, es, claro, pero es que esa visión te la da la experiencia. Entonces, la cabida de los juniors, igual el hándicap que tiene va por ahí. Es decir, ahora como todo va más rápido, como todo va más fácil, hay que tener un poco más de criterio a la hora de decir, no, no, agarra las riendas que vamos primero a sentar las bases bien antes de continuar. Sí, o sea que el punto que traes es que básicamente la velocidad mete un riesgo adicional a la falta de criterio, ¿no? Exacto. Mm, muy de acuerdo. Yo ahí sí que añadiría una cosa que es importante, que no nos olvidemos que las empresas no deben de ser lideradas por juniors. O sea, yo he visto gente que ha dicho, bueno, yo, pero es que con este presupuesto prefiero contratar a 2 juniors que a un senior. Eso es un error tremendo, creo que Jordi lo ha dicho, ¿no? Yo prefiero contratar a un equipo de seniors porque voy a ir mucho más rápido, voy a hacer mucho más con el mismo presupuesto, ¿no? Más que contratar que el headcount puro. Entonces, para mí creo que la gente debería tenerlo siempre súper claro, que los que lideran son los seniors, los juniors acompañan, se están formando. El marco que has puesto Jordi antes también, ¿no? Es decir, oye, tenemos un producto que funciona muy bien, lo vamos llevando, ya sabemos cómo funciona, pues ahí es donde los juniors pueden coger esa experiencia, ese conocimiento tácito, esa, esa, esos kilómetros, ¿no? Que les permiten ir subiendo y poniéndose al día. Y lo que habéis dicho de la experiencia, ojo, porque es un riesgo, ¿vale? Es un riesgo, obviamente, o sea, velocidad sin criterio es una receta mortal, pero ojo, porque la experiencia, o sea, la velocidad a la que vamos también permite una cosa y tiene un punto positivo, que es que permite ganar experiencia muy rápido, por lo que habéis dicho, por la parte de iterar. O sea, el hecho de que yo tengo un producto y puedo ahora, el objetivo es aumentar, no el scope, que estoy 100% de acuerdo, ¿eh? O sea, no es vamos a hacer features por features, porque eso es la otra muerte, ¿no? Y va a ser muerte por marketing. Eh, Vamos a iterar súper rápido porque esas iteraciones me van a traer conocimiento. O sea, ¿por qué las startups iteran rápido o quieren iterar rápido? Porque lo que traen es experiencia, traen conocimiento de qué, de los clientes, de cómo usan su aplicación, etcétera. A nivel de los juniors es lo mismo, es la oportunidad de aprender más rápido que nunca. ¿Cuántas cosas habéis aprendido vosotros en estos últimos meses que hubierais tardado años o meses en aprender antiguamente, ¿no? Pues esa es otra oportunidad que creo que también hay que abrazar. Aprender más rápido y aprender mejor, porque de hecho nosotros hicimos hace no mucho un desarrollador del equipo, se llama David, hizo un sistema de skills que te daba soporte para aprender cualquier cosa que quisieras, ¿no? Entonces, como que iba a los principios, te iba programando lecciones, te daba feedback, me pareció genial el método, pero de nuevo, criterio, ¿no? Pero sirve para todas las áreas, ¿eh? Yo veo cómo ha preparado Claro, mi hija veo cómo ha preparado mi hija la selectividad y cómo la preparé yo. yo rezando, Y Jordi. sí, pero no, pues yo, pues como todos, pues y ella también rezaba mucho, pero quiero decir que ha cogido y la ha enchufado, se ha creado unos agentes y le han ayudado y eso, pues no lo teníamos hace. Entonces, y obviamente, pues como es suficientemente inteligente la niña, pues oye, papá, es que esto no acabo de tener claro cómo lo montaría. Pues tiene la suerte, es verdad, que tiene un padre pues que sabe un poquito y que le puede echar una mano, ¿no? Pues ese es el ejemplo más claro. Sí, Estás acompañando al junior que es tu hija. Claro. de momento, ¿eh? Eso. Mira, pregunta, en caso de tener que contratar la semana que viene, ¿en qué os fijaríais? Muy buena Joder, es que pregunta. es muy difícil de explicar, pero para mí es muy claro. ¿Tiene hambre o no tiene hambre? Y no sé cómo, el hambre no se mide, ¿no? Es No, pero es difícil de verdad, medir. es una Se percibe, actitud. yo Pero creo es que se decir, es una percibe. actitud, es una actitud. Es decir, es la actitud de, oye, soy honesto, sé lo que sé que no sé de nada, pero lo que tengo son unas ganas enormes de aprender, trabajar y colaborar. Y eso, cuando haces entrevistas, se ve, se ve. Ya cuando has hecho Curiosidad, muchas ¿no? entrevistas a ese tío que tiene en los ojos encendidos y que tiene esa curiosidad, ganas, Mm, hambres, pregunta, y lo ves en la propia entrevista. Sí, muy y de aquí os digo acuerdo. yo una cosa más, si os fijáis, no ha cambiado nada. Es que no ha cambiado nada. O sea, esto sigue igual y probablemente no va a cambiar
porque al final es lo que va a definir y lo que nos va a diferenciar a unos de otros, ¿no? Lo que va a diferenciar la gente exitosa de la gente que obviamente pues que no es un buen candidato, ¿no? Es decir, oye, hambre, curiosidad, lo habéis mencionado por aquí, ganas de hacer cosas, lo que digo yo es ser un culo inquieto, ¿no? Que tú miras su currículum o miras que tienes la página de proyectos personales, ¿no? Que es inacabable, pues dices, pues este tiene buena pinta, ¿no? Y en general, este tipo de perfiles suelen salir bien, sean juniors, sean seniors, sea lo que sea. Mirad, hay una pregunta que con esto yo creo que vamos a cerrar, que es de Manu, que es un preguntón. Claro, la asunción de Manu, sin que él lo haya escrito, pero entiendo que lo que hay detrás es el razonamiento. Bueno, si no contratamos juniors, si todo lo que contratamos son seniors, de pronto quizás haya muchos gallos en el mismo corral. No es que haya no es que haya dicho esto Manu, pero lo digo yo. Y su pregunta es, ¿cómo gestionáis los egos de tantos seniors? Que es una grandísima pregunta. Ostras, yo te diría que el ego de una persona no depende de su seniority. Vamos, o sea, yo creo que es lo mismo que con los juniors, ¿no? Un junior que tenga hambre va a tener hambre, la gracia es que va a seguir teniendo hambre cuando sea senior. Y va a ser curioso toda su vida, ¿no? Porque probablemente ha sido curioso ya desde que era un enano o una enana, ¿no? Entonces, el ego para mí es lo mismo. Entonces, la mejor manera de gestionar los egos es teniendo los mínimos egos posibles en tu plantilla. Que justo había un comentario por ahí que si el Madrid de los Galácticos, todo lo que haga el Madrid está bien, pero aparte de eso, es que el mejor equipo, yo creo que ese es el gran ejemplo. El mejor equipo no lo hacen los mejores individualmente. Mm. Podemos Entonces, poner el ejemplo que puso, ¿no? Ahora que estamos con la Copa del Mundo, ¿no? Que dijo el seleccionador español, ¿no? Que cuando juega contra Francia, hemos jugado contra la ujú. mejor selección de jugadores, pero es que nosotros somos el mejor equipo, ¿no? Eso es. Entonces, que tengas seniors no quiere decir que no sepan jugar en equipo. Lo que tienes que tener son los seniors que necesitas tener para jugar en el mejor equipo. Mm. De hecho, para mí eso tiene mucho que ver ya con compatibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que tu Claro, equipo claro. necesita? Saber dónde ubicar a cada uno. Si de pronto yo he trabajado en el pasado en alguna compañía donde había, joder, es que me acuerdo más, el junior era yo en este caso, y me acuerdo que metieron a un segundo senior en el equipo y recuerdo perfectamente, se tiraron 2 jornadas discutiendo la aproximación técnica, pero discutiendo en plan, cada uno posicionando lo suyo, ¿no? Y yo mirando diciendo, esta gente nos está dando, soy yo el junior, ¿no? Y nos está dando cuenta que aquí sobra uno. Y efectivamente eso fue lo que pasó. O sea que en ocasiones, por supuesto, se puede dar este caso. Y una última reflexión que quiero yo lanzar. Em, ¿No pensáis que hay algún tipo de ventaja generacional en que el junior que venga, a lo mejor no ahora, que es todo muy reciente, pero el junior que venga dentro de 10 años, em, resulta que gestiona la IA mucho mejor que tú siendo senior, porque es nativo, ¿no? Que al final parece que cada generación es peor, pero la realidad es que más bien es la contraria. Todos nuestros abuelos se quejaban, ¿no? Joder, que la generación está echando a perder. Y aquí es un poco lo mismo y me da la sensación de que puede haber alguna ventaja por crecer con ello. Tú lo comentabas, Jordi, mi hija, ¿no? Utiliza... Yo espero estar jubilado, que me lo cuente alguien. Muy bien. Pero Pero aparte, en general sí que creo que pasará, porque os acordáis que hablábamos de nativos digitales, ¿no? Que es esa generación que nació con los dispositivos digitales y en general son gente pues que cuando han entrado al mercado laboral hay ciertas cosas que las traen de serie porque las han mamado. Pues con esto yo creo que va a pasar lo mismo. Yo ahí tengo mis dudas, tengo una parte que estoy de acuerdo con vosotros y otra parte que también creo. O sea, la generación de nuestros padres o nuestros abuelos venía de un mundo que era inmóvil, ¿no? O la velocidad del cambio era tan Era lenta que pequeña. parecía que no había cambio, ¿no? Entonces, es unas mentes que desde pequeñitos se habían acostumbrado a que todo sigue igual, ¿no? Y que, bueno, tú tienes que estar en una empresa, tú los 30 años te jubilas, 40, te jubilas y tal. Nosotros ya sabemos que no, nosotros ya hemos venido con ese chip cambiado, o al menos algunos de nosotros, ¿no? Y entonces ya estamos preparados para ese cambio. Donde está la ventaja que sí que van a tener ellos todavía tienen ese entorno, le llaman el BUCA, ¿no? El Volatile, Unknown, Complex, ¿no? No me acuerdo de todas las
las siglas, pero al final es un mundo cambiante, es un mundo incierto, es un mundo tal, ellos van a seguir en lo mismo o incluso más que nosotros, pero el chip está cambiado. La única diferencia es la cantidad de exposición a las herramientas y a las metodologías que van a tener. Ellos lo van a mamar desde chiquititos, nosotros desde pues, 30, 40, 50 años, ¿no? Y obviamente, pues ahí sí que va a haber una pequeña ventaja. Pero vamos, a la velocidad a la que se puede aprender, a la velocidad a la que se pueden hacer cosas hoy, no creo que sea tan grande como la que teníamos nosotros respecto a nuestros padres o la Mm. generación de nuestros padres o de nuestros abuelos. Muy de acuerdo. Como broche un poco de cierre, quizás recojo las ideas. Los principios siguen sin cambiar. O sea, hay principios tanto de ingeniería como de negocio, que no lo hemos tocado mucho esa parte, pero que también los principios económicos, ¿no? De lo que puede perseguir una empresa, lo que puede perseguir un producto, parece que son bases Talento con las. también, que es un talento lo que no deja de ser un talento, lo hemos hablado también. Efectivamente, pero parece que son bases sobre las que, con toda la incertidumbre que hay, parece que es un seguro seguir apostando por esto, ¿no? Que construye criterio y ese rodaje de calidad es uno de los grandes retos para convertirte en senior. Y bueno, pues que cada uno tiene que encontrar la manera que le funcione, dependiendo de la compañía y dependiendo de lo que quiera hacer. Pero lo que está claro, y con esto cerramos ya, es que es un problema o un reto que bueno, que tiene que ver con todos nosotros, que no podemos darle la espalda, que tenemos todos responsabilidades de nuestros sitios para hacerle frente y que, bueno, a mí sí me gustaría que, jolín, que los que vayamos probando cosas, pues lo compartamos, ¿no? Vayamos compartiendo estrategias y seguro entre todos damos con alguna tecla para poder navegar este caos que se está provocando en el mercado. Muchas gracias, Jordi y Víctor, y a todos los asistentes por juntaros este ratito. Los que habéis venido, si tenéis, jolín, ideas, queréis aportar algo más fuera de cámara, pues por favor escribidnos por redes sociales o correo o como queráis. Y sí que me gustaría, Alma, simplemente recordar que esto lo pondremos también online en YouTube en unos días y que también sacaremos algún blog o similar, algún artículo recogiendo estas ideas, que yo creo que es muy valioso. Muchas gracias y buenas tardes.